En la mente de un asesino. Brian Cubillas, Luis Beal, Leo Martínez, René Ramírez. Investigadores independientes. Introducción. Los humanos hemos pasado por distintas etapas de desarrollo. Empezamos como primates que con tan pocos recursos hicimos uso para llegar a un objetivo común, la supervivencia. La colaboración entre nosotros ha sido un factor importante que nos ha puesto en la posición que estamos hoy. Pero un aspecto de nosotros que nos ha acompañado con ese desarrollo, y parece no desaparecer, es la capacidad de matar a otro humano. Todos somos capaces de hacerlo. Sin embargo, se ha comprobado que hay ciertos factores psicológicos que demuestran que solo una pequeña parte de individuos son capaces de matar sin remordimiento. Un término que es utilizado para describir a aquellas personas incapaces de mostrar culpa o sentimiento ante actos que para el individuo común sería abrumador. Psicópatas. Para llegar a entender la mente de un asesino, específicamente los diagnosticados como psicópatas, ocupamos identificar qué factores los hace sobresalir de aquellas otras personas que han cometido homicidios, y cómo es que han sido capaces de poder integrarse con la sociedad a pesar de tener trastornos demasiado fuera de lo común, con un 1% de la población mundial diagnosticado de tal término. Al hacer una investigación concreta de cómo es la mente de un asesino, podemos llegar a la conclusión de que hay demasiados factores distintos que en conjunto conllevan a que cometan homicidios. Psicopatía en un asesino. De acuerdo a un estudio realizado por el neurólogo Jim Fallon, tras haber hecho un estudio de 70 cerebros pertenecientes a homicidas en serie, descubrió factores que pueden ser determinantes. En resumen, en sus estudios, Jim determinó que los factores que están en relación con la mayoría de los asesinos están basados en 4. El primer factor son daños cerebrales. Todos los psicópatas que estudió Fallon presentaban daños en la corteza orbifrontal y en la parte interior de la corteza temporal. El segundo factor es el sexo masculino, donde la clave está en el gen MAOA, también llamado gen de la violencia, común en los asesinos psicopáticos. El tercer factor es la sustancia neurotransmisora serotonina, que tiene propósito de calmar al cerebro y controlar la ira. Aquellos psicópatas que tienen el gen MAOA son sobreexpuestos a la serotonina y provoca que sean inmunes a ella, por lo que no pueden controlar la ira. El cuarto factor, y el de más importancia de acuerdo a Jim, en los asesinos en serie es la exposición a la violencia desde una edad temprana. Jim piensa que alguien puede presentar los primeros 3 factores y no necesariamente ser un asesino serial, pero si estás expuesto de niñez a actos violentos, no cabe duda que puede ser el hecho que los active y convierta en un homicida en serie. Psicopatía está denominada dentro del grupo de trastornos de personalidad, es decir, una forma de ser que se caracteriza por la dominación mediante la amenaza, el no sentir culpa ni remordimiento por lo que se hace y la manipulación para alcanzar los propios intereses, todo ello bajo una fachada de absoluta normalidad. La sociedad argumenta muchas veces que la razón por la cual un psicópata realiza algunos actos atroces se debe a que tienen problemas mentales, pero la verdad es que eso no es así. Algo que sucede frecuentemente es confundir psicópata con psicótico. Cuando hablamos de psicopatía nos referimos a un trastorno de la personalidad. Por otro lado, la psicosis es un síndrome que se puede presentar en distintas enfermedades, en las que se pierde el contacto con la realidad. Se tienen las ideas delirantes y alucinaciones. Existen diversas razones por las cuales la mente de algunos asesinos se podría ver afectada para cometer algunas de las acciones más inhumanas posibles. En su lista encontramos pobreza de reacciones afectivas básicas, incapacidad de amar, ausencia de nerviosismo, personalidad encantadora, falta de sentimientos de culpa y vergüenza, uso de la mentira y una vida sexual impersonal, entre otros. Existen 2 tipos de psicópatas que podemos encontrar. Los primeros son los asesinos insensibles, sin ningún tipo de remordimiento, manipuladores, tienen relaciones engañosas con los demás y puede demostrar arrogancia. Este tipo normalmente utiliza la violencia para obtener beneficios. Un ejemplo de este sería el asesino en serie Richard Ramírez, quien antes de cometer todos esos crímenes empezó a fumar marihuana, a asaltar y matar animales en granjas, a efectuar pequeños robos y realizar allanamiento. Y todo esto con un único objetivo: conseguir droga. Los segundos o secundarios son los que no toleran el aburrimiento y realizan sus actos sin pensar en las consecuencias. Son impulsivos y sumamente violentos. Un ejemplo de este sería Charles Manson y su familia, quienes se drogaban con LSD, marihuana, cocaína, entre otras drogas, para pasarla bien, lo que los incitaba sin ninguna razón a cometer asesinatos a lo largo del país, solo para divertirse. Estudios respecto a la capacidad empática
de los psicópatas han demostrado que no tienen problema para empatizar con la felicidad ajena, pero sí con el miedo. Tienen una dificultad para compadecerse de los demás, y no existe una reacción emocional de su parte hacia la víctima. Se cree que comparando un sociópata con un psicópata existe un contraste o una diferencia muy importante, la cual es que los psicópatas nacen y los sociópatas se hacen. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5 nos dice que un psicópata presenta una personalidad trastornada debido a un problema en cuanto a lo psicológico con origen genético, mientras que el sociópata va adquiriendo este resultado debido a su entorno y a la educación recibida en casa, sus experiencias de vida y a lo que se enfrenta día con día. Conclusión. A partir de la investigación, podemos asegurar que hay distintos factores que determinan características de un asesino en serie, tal cual que se crean dos distintos tipos: los insensibles, que no manejan emociones de la misma manera que nosotros y recurren a hacer uso de la violencia para obtener lo que quieren, y los que cometen actos de homicidio por el hecho de no poder encontrar algún otro medio de distracción. La mente de un asesino es muy complicada de entender para nosotros quienes escuchamos de sus acciones y cuestionamos cómo pudieron ser capaces de cometer actos inhumanos. Aquellos especializados en investigar en lo que se basan sus actos, sin embargo, han llegado a la conclusión de que es a causa de varios factores que provienen desde sus hogares: experiencias violentas en la niñez o nacer con falta de ciertos rasgos en el mecanismo del cerebro que ayuda al hombre común a sentir culpa, remordimiento, simpatía y piedad.